Vamos a explicar ahora cómo conseguir el valor de la tensión de salida en otra aplicación del amplificador diferencial. En este caso vamos a analizar un amplificador operacional en funcionamiento diferencial. Vamos a acercar primero la imagen al circuito original. El circuito es este. Como podemos ver, se trata de un amplificador operacional con realimentación. Y en este caso disponemos de dos entradas, VE1 y VE2, aplicadas a través de dos resistencias, una a la entrada inversora y la otra a la entrada no inversora. Partimos de la premisa de que R1 y R'1 deben ser del mismo valor, así como R2 y R'2 también deben ser de un valor igual. No tiene por qué coincidir el valor de R1 con R2, pero sí R1 y R'1 tienen que tener el mismo valor y R2 y R'2 tienen que tener el mismo valor. Bien, de nuevo vamos a hacer uso del teorema de superposición, que os recordamos que lo que nos dice es que la tensión en la salida cuando actúan dos fuentes, en este caso dos fuentes de tensión independientes en su entrada, pues el valor de la salida sería aquel que resultaría de analizar cuál es el valor que obtendríamos cuando solo actúe VE1 cortocircuitando VE2, es decir, llevando VE2 a masa, tomaríamos nota de ese valor de salida y después estudiamos qué salida tenemos cuando solo actúe VE2 y cortocircuitando, es decir, llevando VE1 a masa. En el primero de los casos, es decir, si solo actúa VE1 y VE2 lo llevamos a masa, el circuito que nos va a quedar es este. Vamos a intentar analizarlo. Fijaros, al cortocircuitar VE2, la resistencia '1 y la resistencia '2, ambas van a estar conectadas directamente a masa y al no existir posibilidad de corriente del terminal inversor al no inversor, al no haber corriente por aquí, la caída de tensión tanto en R'1 como en R'2 sería cero. Es decir, si yo mido con un voltímetro entre el punto A y masa, al no haber circulación de corriente por ninguna de las dos resistencias, la tensión va a ser cero. Por tanto, el operacional va a funcionar de tal manera que si la patilla no inversora, es decir, la patilla positiva está unida a masa y tenemos una tensión de entrada aplicada en esta configuración, realmente lo que el operacional está funcionando es como un amplificador inversor. Si recordamos, la configuración de un inversor es la patilla positiva a masa y después la tensión de entrada a través de una resistencia aplicada a la patilla menos o patilla inversora y la resistencia de realimentación. Por tanto, cuando solo actúe VE1, la salida sería menos R2 entre R1 por V1, tal y como aparece aquí. Cuando vamos a verlo completamente. Vamos a hacer esto un poquito más pequeño. En nuestro caso, si solo actúa la tensión de entrada 1 y cortocircuitamos la tensión de entrada 2, teniendo en cuenta que R1 y R'1 y R2 y R'2 son iguales, quedaría que la tensión de salida 1 es menos R2 entre R1 por VE1. Tal y como vemos aquí, realmente el circuito que nos queda en el momento en que estas dos resistencias están puestas a masa por este extremo también, pues realmente es como si el punto A estuviera a masa. Es decir, que la configuración que tenemos es la de un inversor. Y por eso la tensión VS1 correspondiente a esta entrada es menos R2 partido R1 por VE1. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando, aplicando el mismo razonamiento, si ahora actúa VE2 y cortocircuitamos VE1, vamos a ponerlo más grande, la configuración que nos quedaría sería esta. Y si observamos una resistencia de realimentación y la resistencia R1 a masa, la configuración que queda es la de un no inversor. El no inversor sabemos que amplifica con una ganancia
1 más R2 partido R1 la tensión que tenga en su entrada positiva o entrada no inversora. Por tanto, en este circuito, la salida sería 1 más R2 entre R1, que es la ganancia, por la tensión que haya en el punto A, tal y como podemos ver aquí. Ahora bien, si nos fijamos en el circuito de nuevo, sabemos que por el teorema de cortocircuito virtual, la corriente que puede circular entre estas dos patillas es cero. Por lo tanto, cuando apliquemos una tensión de entrada, la corriente atravesará R'1 y como no puede circular hacia arriba, no le queda más remedio que circular a través de R'2. De tal manera que tanto R'1 como R'2, su conexión aparente es la de un circuito serie, puesto que las dos están una a continuación de la otra y son atravesadas por la misma corriente. Es decir, la tensión entre el punto A y masa es la tensión que obtengamos en la resistencia R'2, que por otro lado, aplicando la ley de Ohm, sería I por R'2. Lo tenemos aquí escrito. La tensión entre el punto A y masa es I por R'2. Es decir, la tensión que hay en A será la corriente I. ¿Cómo podemos calcular esta corriente? Pues dividiendo la tensión total aplicada aquí, que sería V2, dividido entre la suma de la R total de estas dos resistencias que están en serie, R'1 más R'2. Es decir, esta expresión realmente es I. Ahora queda multiplicarla por R'2. Y esta sería la tensión en A. Si nos vamos entonces a la tensión de salida Vs2, si sustituimos Va por el valor que hemos obtenido, que sería este, al final lo que tenemos es, aplicando superposición, la tensión de salida es Vs1, que ya hemos visto que valía menos R2 partido de R1 por V1. Lo tenemos aquí. Más Vs2, que será 1 más R2 partido de R1, tal como vemos aquí, 1 más R2 partido de R1 por VA. Como VA es esta expresión, vamos a sustituir en esta zona VA por este valor. V2 partido de R'1 más R'2 por R'2. Claro, como resulta que tanto R1 es igual a R'1 como R2 es igual a R'2, si efectuamos un poquito en la ecuación, manejamos un poquito matemáticamente, la primera expresión la dejamos igual, menos R2 partido de R1 por V1, tal como lo tenemos aquí. Esta expresión vamos a sumarla, denominador común sería R1, y quedaría arriba R1 más R2, es decir, este paréntesis ha quedado convertido en este de aquí. Y en esta expresión vamos a hacer un pequeño cambio. Como esto es un producto y tiene propiedad conmutativa, el R'2 lo voy a poner aquí arriba y el V2 lo voy a poner aquí abajo. Es decir, que la expresión, toda esta expresión es equivalente a toda esta expresión. Bien, R1 más R2, R'1 más R2, esto está arriba multiplicando, esto está abajo dividiendo, pero al ser R1 igual que R'1 y R2 igual que R'2, resulta que esta expresión y esta son iguales, por lo que podemos simplificarlas y lo que nos va a quedar arriba será R'2 y abajo R1. Como vamos a ver aquí, volvemos a poner la misma expresión esta de antes, menos R2 partido R1 por V1, que es la que tenemos aquí. Y ahora, toda esta expresión queda sustituida por R2 partido R1, que es lo que nos ha quedado aquí, R'2, que es lo mismo que R2 entre R1, puesto que este R1 más R2 y R'1 más R2 se han simplificado, por lo tanto, R2 entre R1 por V2, que es lo que hemos puesto aquí. Sacamos factor común R2 entre R1, hemos sacado factor común, y ahora, entre paréntesis, nos quedará, vamos a poner primero el positivo, que es V2 menos VE1. Por tanto, resumiendo,
Cuando tengamos un circuito amplificador diferencial como el de la figura, en la salida obtendremos la diferencia de VE2 menos VE1 multiplicada por la ganancia, que se calculará dividiendo R2 entre R1, tal y como aparece en la expresión que hemos dado en llamar expresión final. Repetimos pues, la tensión de salida del amplificador operacional en modo diferencial será el resultado de multiplicar la diferencia de las dos tensiones de entradas, VE2 menos VE1, por el valor de la ganancia, que será el valor del resultado de dividir la R2 entre la R1.